Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús a un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así, que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, también quisiera enviar un saludo a las personas que siguen esta Eucaristía desde sus casas, allí por las redes sociales. Para ellos también un abrazo grande y la misma invitación que nos hace el Señor hoy a vivir cerquita de Él. Una cosa que me pasó hoy por venir así un poco a las carreras, saliendo de mi casa para venir acá, es que se me quedó la homilía que tenía escrita. Y yo tengo mala memoria, de verdad, yo las escribo es por eso, porque tengo mala memoria. Y me gusta mucho predicar, pero tengo mala memoria. Pero bueno, tengo una ventaja, ya prediqué esa homilía hoy a las 8 de la mañana en San Juan Bautista. Entonces vamos a ver cómo me va ahora. Otro problema grande de no tener la homilía escrita es que como a mí me gusta predicar, me alargo demasiado, me voy emocionando. Entonces, ustedes hacen caras o alguna cosa si ven que me estoy demorando mucho, que yo entiendo. Hoy hay el pasaje del Evangelio de hoy es muy bello, porque vemos que Jesús ha decidido salir a Jerusalén, ya va de camino a Jerusalén y de hecho está muy cerquita, porque la casa de Marta y María queda muy cerca del Monte Carmelo, queda ahí cerquita del Monte Carmelo, que ya queda cerca de Jerusalén. Entonces, uno diría, bueno, Jesús va, por supuesto, caminando a Jerusalén, son un camino de varios días, ¿cierto? A lo mejor en carro hoy se hace en un solo día, pero en esa época, a pie y con gente, ¿cierto? Caminando, conversando, pues se hace un poquito más largo. Eran más de 100 y pico de kilómetros desde Galilea a Jerusalén. Entonces, pues seguramente les agarró la noche y tenían que ir a algún lugar a descansar y a comer. Y Jesús sabe que por ahí en ese poblado, que seguramente es Betania, que es el lugar donde viven Marta, María y Lázaro, pues seguramente en ese poblado los van a recibir. Entonces va a Betania y efectivamente llega a la casa de Marta, María y Lázaro, que hoy no mencionan a Lázaro, hoy no está Lázaro en el Evangelio, pero sabemos que es el hermano de Marta y María, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Jesús? Pues bueno, llega allí con sus discípulos y encuentra un lugar donde ir a descansar. Eso significa la amistad de Marta y María y de Lázaro para Jesús. Un lugar donde él puede ir con confianza, incluso con sus discípulos, y lo van a recibir y ahí puede descansar, recargar energías, a lo mejor hasta pasar la noche y al otro día seguir ya para Jerusalén, que seguramente está cerca de llegar de acuerdo a la distancia que queda. Entonces fíjense, esto es muy importante y es la primera pregunta que hoy nos plantea el Evangelio. ¿Cuáles son esas Betanias para nosotros? ¿Cuáles son nuestros lugares de descanso? Todos necesitamos lugares de descanso. ¿Cuáles son esos lugares de descanso para nosotros? ¿Cierto? ¿Cuáles son las maneras como descansamos? ¿No? ¿Cuáles son las maneras en que descansamos? ¿Esas maneras en que decimos que descansamos son sanas? ¿Son saludables? ¿O son maneras de descansar que realmente al final uno dice, no, yo esto no, me puse a ver un montón de tiempo videos de YouTube o de TikTok o de lo que sea
y la verdad al final no terminé descansando nada. Entonces, ¿cómo descansamos? Es importante, ¿no? Yo recuerdo que, y eso lo pasamos mucho, ¿cierto? Que cuando estamos pequeños, la casa del domingo de ir a descansar es la casa de los abuelos o de algunos tíos o de algunos familiares, y uno va allí y descansa porque se pone a jugar con los primos, con los amigos del lugar, conversa con los tíos, con los abuelos, ¿cierto? Siempre hay alguien como Marta que está ocupada en el resto de cosas para atender a los demás, pero es un lugar de descanso. Entonces, miren, es muy importante, Jesús nos lo enseña hoy, es muy importante tener un lugar o lugares donde podemos descansar, amigos, amigas con las que podemos conversar sobre las cosas realmente importantes de la vida, y además también con las cosas que quizá no son tan importantes, pero que vale la pena pasar el tiempo con los amigos. Entonces es importante tener ese tipo de amigos, y también es muy importante que nosotros seamos ese tipo de amigos para los demás, que nosotros también podamos ser las personas en que los demás pueden descansar, y que inclusive que en esa amistad con nosotros se acerque más al Señor, acerque más al Señor a los demás. No por proselitismo, como decía el Papa Benedicto y lo repite el Papa Francisco, no porque estamos todo el tiempo metiéndole el evangelio a la gente a la fuerza, no, es porque como somos testigos del evangelio, el encuentro con nosotros ya es encuentro con el Señor. Entonces eso, ¿no? Eso, que sea también, que nosotros podamos ser ocasión de descanso para los demás, como Marta, María fueron ocasión de descanso también y de recargar energías para Jesús. Eso es un gran ministerio, ¿no les parece? Un gran ministerio, saber descansar y lograr ser lugar de descanso para los demás. Pero bueno, la parte realmente interesante, la que a mí me llamó la atención cuando yo estaba preparando este evangelio, hoy siempre me llama la atención, es que María le tiene tanta confianza a Jesús que yo creo que es la única parte en los evangelios en que algún amigo de Jesús le reclama algo al Señor, reconociéndolo ya como Señor. Sin embargo, le hace un reclamo. Inclusive le dice, tú no te has dado cuenta de lo que está pasando aquí, dile a ella que me ayude, ¿no? Miren la confianza que le tenía Marta a Jesús, que es capaz inclusive de hacerle reclamos. Y les voy a decir esto, que eso es bonito, no es malo para nada, porque precisamente habla de la confianza, de la cercanía también de Marta con Jesús. Mucha gente a veces, como sacerdote, alguna gente, bueno, mucha, sí, viene a confesarse porque se siente que le hizo reclamos al Señor, que renegó de algo frente al Señor. Eso no es pecado, díganme, les tengo que decir, eso no es pecado, porque miren, lo está haciendo Marta y no es pecado. Eso es precisamente, como les decía, producto de la confianza que tenemos con el Señor, ¿cierto? ¿A quién más le vamos a reclamar cuando nos sentimos mal? Claro, le reclamamos porque sabemos que el Señor nos escucha. Le reclamamos porque lo queremos tanto y Él nos quiere tanto que a veces no entendemos por qué pasan cosas difíciles en nuestras vidas. Pero Él nos va a responder como le responde a Marta, quizá no con la respuesta que queremos, ¿cierto? Pero Él nos escucha. No tengamos miedo de entrar en esa conversación con el Señor, especialmente los más jóvenes, ¿cierto? Que todavía están desarrollando su manera de conversar con Jesús. Conversen con Él como un amigo habla con otro amigo, e inclusive reclámenle cuando ustedes sienten que hay algo que tienen que reclamarle. Señor, si me mandaste al Paso, ¿por qué me mandaste una comunidad así? No, a mí me mandó una comunidad genial, ¿no? Yo estoy muy contento en mi comunidad de Sagrado Corazón y en esta diócesis, pero algún otro no pudiera sentirse, ¿para qué me mandaste acá? Bueno, hay que decirle eso al Señor y el Señor nos va a contestar, y quizás su respuesta nos da la clave para que podamos consolarnos y seguir adelante. Entonces, bien, eso primero. No tengamos miedo de reclamarle al Señor como le reclama María hoy, por supuesto con todo el respeto. María seguramente estaba estresada. A mí María me recuerda a mi mamá, porque a ella le gusta tener todo organizado y muy limpio, especialmente cuando llegan visitas, porque hay que quedar bien con los que vienen. Ella siempre está, aunque no venga nadie, ella siempre está organizando y botando lo que ella cree que es basura. Entonces yo me identifico también con Marta, ¿no? Porque me identifico con mi mamá, que hace estas cosas, aunque yo no soy tan organizado como ella, ¿no? Usualmente la cruz de una mamá muy organizada son los hijos que son muy desorganizados. Entonces, pero me identifico con Marta y digo, Marta tiene esta razón. Toda esa gente que llegó ahí, hay que organizar la casa, hay que preparar comida, solo está Marta y María se sienta ahí a los pies de Jesús y parece que no ayuda, ¿no? Parece que no está haciendo nada, simplemente escuchando a Jesús y tanta cosa que hay para hacer. Cuando a Jesús le da hambre, ¿qué le van a servir? ¿Quién le va a preparar? ¿Quién le va a ayudar a servir a Marta, a los discípulos que están ahí? Porque acuérdense bien, y lo dice la primera lectura, el tema de la hospitalidad era muy importante en la cultura judía,
¿cierto? Debería seguir siendo importante, pero es muy importante en la cultura judía. Entonces, uno diría, bueno, a lo mejor Marta tiene algo de razón, porque María, la verdad que siendo su casa, pues debería por lo menos ayudar en algo. Eso es lo que uno piensa. Y bueno, y ese es el reclamo que le hace Marta al Señor. Pero escuchemos otra vez la respuesta genial, sorprendente, ¿cierto?, de Jesús. El Señor le responde y le dice, además yo creo que hasta con muy buen sentido del humor, le dice: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, pero siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Y miren, esto tenemos que entenderlo en la iglesia de esta manera. ¿El apostolado es importante? Claro que sí. ¿Qué haríamos sin este grupo de cantantes, sin los monaguillos, ¿cierto? Sin nuestro diácono, sin la comunidad de fe que viene, pues no podríamos tener celebración. El apostolado es importante, el servicio que hacemos a los demás, los retiros que proponemos para los demás, los retiros que venimos a hacer, todo eso es muy importante. O sea, el apostolado es muy, muy importante. Pero si el apostolado no nace de la cercanía con el Señor, de la oración, en vano se hacen las cosas. Estamos haciendo las cosas por hacer. Seremos como una campana que retumba, pero que no lleva nada por dentro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es importante. Lo de Marta es muy importante, pero hoy pongámosle cuidado a lo que dice el Señor. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Y eso significa la oración frecuente que todos como discípulos y discípulas del Señor, como bautizados, deberíamos tener. Y especialmente los más grandes, enseñarle a los más chicos, ¿cierto? A que se hagan familiares con la oración, a que tengan una manera de orar. Eso es muy importante. Es más, en las catequesis, eso debería ser lo fundamental. ¿Cómo tener una cercanía con el Señor? ¿De qué sirve saberse el credo? ¿De qué sirve saberse todas las oraciones si no tenemos una vida de intimidad con Jesús? Si no vemos a Jesús como nuestro amigo. No, María, por eso dice Jesús, escogió la mejor parte y eso nadie se lo quitará. Nadie se lo quitará. Entonces, pensemos cuáles son nuestras maneras de acercarnos al Señor. Por supuesto, me decía Ricardo hoy que hay unas personas que están aquí que han participado de un retiro. También lo vi por Facebook, por Gisela, lo vi que estaba en un retiro sobre familia. Pues eso, ¿cuáles son nuestras maneras de orar? ¿A qué retiros a veces sacamos tiempo para ir, para encontrarnos con el Señor y con nosotros mismos y con la comunidad eclesial? ¿No? ¿Cuál es nuestra manera de orar? ¿Leemos los evangelios? Porque eso sí que es importante. Si queremos tener intimidad con Jesús, al menos una vez a la semana, yo diría que una vez al día, tendríamos que leer al menos 5 o 10 minutos los evangelios, algún evangelio, tomar un evangelio e irlo leyendo poco a poco, al menos una vez a la semana. Ahí está escrita la vida del Señor. Leer, escuchar al Señor, meditar con su palabra. Yo me pregunto como sacerdote, ¿hago yo eso? Porque si no lo hago, ¿qué le voy a predicar a los demás? Si no tengo una vida de intimidad con el Señor, el sacerdote entonces, ¿cuál es lo que le va a mostrar a los demás? ¿Cómo le va a explicar el evangelio a los demás? ¿No? Y claro, y lo digo precisamente criticándome porque quizá me falta mucho de eso, quizá más tiempo, pasar más tiempo con el Señor. Pero nosotros, ¿cuánto tiempo pasamos con el Señor? ¿Leemos los evangelios? ¿No? La vida espiritual, como decía el Papa Francisco, que no es una cosa de repetición o de ritos así ya como prefabricados, sino de intimidad, de tiempo gratuito con el Señor, como se pone ahí María a los pies de Jesús. Entonces, eso es muy importante. Otra manera de encontrarnos con el Señor importante también son la vida sacramental. Venir aquí a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, importantísimo. Es una manera de entrar en intimidad con el Señor. Otro sacramento, la confesión, la reconciliación, porque allí nos ponemos como María a los pies de Jesús para experimentar su ternura y su misericordia. Eso es la confesión. Si hay alguien que le tiene miedo a la confesión porque cree que el Padre lo va a castigar o lo va a hacer, pues si el Padre hace eso, el Padre no sabe confesar. Discúlpeme, pero así nos lo dicen todos los papas. El sacramento de la confesión, la reconciliación, es un encuentro con la misericordia de Dios. Y el que sale de ahí debe sentirse que Dios lo ha misericordiado, como dice el Papa Francisco. Miren, el Papa Francisco experimentó una confesión tan importante en su vida que eso fue lo que lo hizo pensar en ser sacerdote. Ahora, no le van a tener miedo, muchachos, pues, a ir a confesarse porque van a salir de ahí a ser monjas o curas, ¿no? No.
pero es para experimentar la misericordia, la ternura, para ponernos de verdad, creer, tener fe de que nos estamos colocando a los pies del Señor cuando vamos allí. Miren, uno como sacerdote, como ministro, también experimenta lo mismo cuando practica, ¿cierto?, la confesión, o cuando es el ministro de la confesión, ¿cierto? Cuando lo recibe también, pero cuando hace de ministro en la confesión, porque uno también experimenta esa misericordia de Dios, la ve, a veces hasta logra ver cómo el Señor está actuando ahí, es una gracia muy grande, ¿no? Entonces eso, acerquémonos, pongámonos a los pies de Jesús. Eso era, digamos, prácticamente toda la homilía que quería decir, pero queda una cosa que nos enseña María hoy con su actitud de ponerse ahí y gastar el tiempo a los pies de Jesús. María nos está enseñando que es muy importante perder el tiempo junto al ser amado. Es importante. No solamente es trabajar para Él, claro, es importante, pero perder el tiempo junto a Jesús y junto a los que amamos. Miren, yo les voy a decir algo y seguramente les van a venir muchos recuerdos a la cabeza. Porque es cierto que todos nosotros que estamos aquí, y especialmente los más jóvenes, tienen mucho agradecimiento por lo que los papás, los tíos, las mamás, los abuelos, las tías, ¿cierto?, las abuelas les han dado materialmente, ¿cierto? Y uno, bueno, a veces sí le gusta que le regalen algo, un celular, no sé, cuando estaba pequeñito el Nintendo, el Atari. A mí no me tocó PlayStation, ya era muy grande, pero sí el Nintendo ese, me acuerdo. Y uno se sentía contento, gracias a papá, a la mamá que te regalaban estas cosas, ¿cierto? Pero lo que realmente uno no se olvida, y fíjense que ustedes, yo estoy seguro que tampoco, todo es ese tiempo gastado, especialmente yo digo con los abuelos cuando era muy chiquitico y los abuelos le contaban a uno esas historias magníficas, ¿no? Que uno se las creía en ese momento. Mis abuelos eran campesinos y contaban unas historias que uno quería que se las volvieran a contar una y otra vez, y uno gastaba y pasaba tiempo ahí con ellos y ellos con uno, ¿cierto? No quiero criticar el tema de las redes sociales o del internet donde tantos pasamos tiempo hoy en día, pero no olvidemos lo otro, no olvidemos ese tiempo pasado con los abuelos, con los tíos, con los papás, que tienen tanta sabiduría y tantas historias que contar. Quizá ya uno grande, uno dice, ¿será que era verdad todo eso que lo contaban? Y uno sigue diciendo que sí, aunque, ¿cierto?, ya uno no sabe si fue verdad o no, pero el tiempo que uno pasó con los abuelos, eso a uno nadie se lo va a quitar. El tiempo escuchando esas historias, sintiéndose amado. Miren, con mi abuelo, que tenía 75 años cuando yo tenía 5 años, y a él le gustaba mucho el boxeo, y le gustaban mucho los boxeadores mexicanos, veíamos boxeo juntos. Y él también, en las mañanas, me acuerdo, nos poníamos a boxear él y yo. Pasaba tiempo, ¿cierto? Un hombre de 75 años y hacíamos que boxeábamos. Mi abuela nos hacía los guantes de boxeo de tela y él siempre se tiraba al piso para que yo le contara hasta 10. Yo siempre ganaba todas las peleas, todas las ganaba, ¿no? A un hombre de 75 años, un hombre fuerte, fornido, ¿cierto?, de buena salud, pero la gracia era que su nieto disfrutara, pasar ese tiempo. Eso se me ha olvidado, nunca se me ha olvidado, ¿no? Mi tía que me llevaba a su trabajo, para ella ir al trabajo pues era parte de su rutina, pero ella cuando me llevaba era una aventura. Nos íbamos de una ciudad a otra, yo llegaba a su trabajo, era un niño, me explicaba todo lo que ella hacía ahí, y para mí era un tiempo de verdad bien invertido. Para ella otro día de trabajo seguramente, pero para mí era un tiempo muy bello. Eso nunca se me ha olvidado tampoco. Con mi mamá, con mi papá, todo el tiempo pasado con ellos, ¿cierto? Disfrutando en los paseos, en las aventuras, con mi papá cantando conmigo desde que él tenía 1 año, cantándome con la guitarra, que bueno, él podía hacer eso y cantaba. Mi mamá quizá más era como Marta, como les digo, mi mamá era más la que ordenaba todas las cosas y la que mandaba en la casa sin ninguna duda. Pero también, ¿no? Como mi mamá cuando mi papá falleció, yo la llamaba cada 10 o 15 minutos porque solo escucharla ya para mí era una tranquilidad. Ese tiempo gastado ella conmigo, también ella sufriendo, aunque se habían divorciado, pero ella sufriendo porque también el papá de sus hijos se había fallecido, sin embargo ella estaba ahí escuchándome y compartiendo conmigo. Entonces miren, lo que les quiero decir con todo eso, no quería contarles toda la historia de mi familia, que también tiene cosas mucho de qué criticar, porque nadie es perfecto, ¿cierto? Ninguna familia es perfecta. Pero lo que les quiero decir es,
aprovechemos y que aprendamos de María a pasar tiempo con los demás, con los seres que amamos. Aprovechemos que los tenemos allí, a los que los tenemos, ¿cierto? Y compartamos con ellos, con los abuelos, con los amigos, con los primos, con los familiares, ¿cierto? Vayámonos de viaje a Cancún con la familia, que es tan importante, ¿cierto? Eso son las historias que no se nos olvidan nunca, ¿ya? Eso es elegir la mejor parte. Y eso nunca nadie nos lo va a poder quitar, porque pasar tiempo de calidad con la gente que amamos es pasar tiempo también con el Señor. Que así sea.